Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a crear nuestro primer CRUD con Livewire. El objetivo de este CRUD es que un usuario pueda visualizar todos los artículos que hayamos almacenado en una base de datos, que pueda guardar un nuevo artículo en nuestra base de datos, que pueda actualizar un artículo y que pueda eliminar un artículo. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es crear una tabla en la cual podamos almacenar dicha información. En clase pasada, cuando creamos este proyecto, habíamos creado una base de datos, el cual se llama Livewire. Si me voy a phpMyAdmin, aquí encuentro esa base de datos. Muy bien, entonces lo próximo que vamos a hacer es crear una tabla en esa base de datos. Esa tabla va a almacenar la información de nuestros posts. Entonces voy a abrir la terminal y voy a crear una nueva migración, para lo cual voy a escribir los siguientes comandos: php artisan make migration y le damos un nombre. El nombre que le vamos a dar es create post table y le doy enter. Muy bien, esto me debió haber creado una migración dentro de la carpeta database migration y acá lo encontramos, create post table. Acá debemos especificar los campos que queremos guardar en esta tabla. Los campos que yo quiero guardar, el primero va a ser el nombre del artículo, el cual le voy a poner name, y lo segundo que quiero guardar es el contenido de este artículo, el cual le voy a llamar body. Ahora, lo próximo que vamos a hacer es crear un modelo para poder trabajar con Eloquent y que se encargue de administrar esta tabla que tenemos aquí. Entonces, volvemos a abrir la terminal y escribimos lo siguiente: php artisan make model. Y este modelo va a llevar el nombre de post. Esto me va a crear un documento PHP, el cual lo voy a ubicar en la carpeta app models y encontramos acá ese modelo post. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a agregar la propiedad fillable para que nos permita ingresar datos por asignación masiva. Entonces creo una nueva propiedad de tipo protected, le digo que esa propiedad se va a llamar fillable y dentro de un array voy a escribir el nombre de los campos que quiero que me permita ingresar por asignación masiva. En este caso los nombres son name y body. Ahora, lo próximo que quiero hacer es crear un factory para llenar la tabla post con dato de prueba. Para crear un factory vamos a abrir nuevamente la terminal y vamos a escribir lo siguiente: php artisan make factory. Le damos un nombre a nuestro factory. El nombre que le vamos a dar va a ser post factory. Y de una vez le vamos a decir que el modelo encargado de administrar este factory va a ser el modelo post. Le damos enter. El factory ya se creó. ¿Dónde se ha creado? En la carpeta database factories post factory. Ahora, aquí en este return debo especificar con qué quiero que se llenen mis tablas. En primer lugar, el name quiero que se llene con una sentencia. Entonces voy a poner acá this faker sentence. Pongo una coma. Ahora, el body quiero que se llene con un texto de relleno. Entonces aquí voy a poner this faker text. Una vez que ya hemos creado el faker, debemos pasárselo al seeder. Entonces nos dirigimos al seeder. Aquí vamos a decir que queremos utilizar al modelo post. Y acá escribimos lo siguiente: llamamos al modelo post, luego al método factory, le decimos que queremos que cree 20 registros y finalmente ponemos el método create. Y una vez que ya hemos pedido que en los seeders se ejecute este factory, lo que debemos hacer es realizar las migraciones correspondientes. Para eso volvemos a abrir la terminal y escribimos lo siguiente: php artisan migrate. Para que se borren las tablas que ya se había generado y se vuelva a generar, vamos a poner fresh y vamos a pedir que se ejecuten también los seeders. Le doy enter y espero que las migraciones se realicen.
Acá sale que se ha eliminado las tablas, luego los vuelve a crear y al final me ejecuta los headers. Si ahora vamos a nuestra base de datos, entramos a la base de datos Livewire, vemos acá la tabla POS y si entramos encontramos 20 registros. Por si te interesa conocer los diferentes comandos que tiene Faker para poder generar datos de prueba, aquí en la parte de arriba del video te va a salir una tarjetita que te va a llevar a un artículo que escribí en el que traducí la documentación de Faker. Muy bien, vamos a volver acá y lo que vamos a hacer ahora es crear un componente en el cual vamos a trabajar nuestro CRUD. Para lo cual vamos a escribir lo siguiente: php artisan make livewire y este componente le vamos a dar el nombre de POS component y le damos enter. El componente ya se creó. Vamos a limpiar la consola. Vamos a empezar a cerrar estos y vamos a abrir nuestro componente. El componente se ha creado dentro de la carpeta app http livewire y encontramos acá este componente que se llama POS component. Vamos a eliminar estos dos componentes que tenemos acá que creamos en la clase pasada, ya que ya no lo vamos a utilizar. Y ahora vamos a ir a la vista del componente. La vista del componente se encuentra en la carpeta Resource, View, Livewire y encontramos acá estas vistas. Vamos a eliminar también estas dos vistas que ya no las vamos a utilizar. Y este que dice Counter también lo vamos a eliminar. Ahora, este componente que acabamos de crear, quiero convertirlo en un componente de página completa. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a nuestro archivo de rutas. Aquí vamos a importar a ese componente. POS component y se lo vamos a asignar a la ruta principal. Para verificar que todo esté funcionando correctamente, lo que vamos a hacer es acá escribir un título. Vamos a poner un H1 y vamos a escribir título de prueba para ver si se está cargando correctamente. Volvemos acá, actualizamos y acá me debería salir ahora título de prueba. Muy bien, entonces significa que está cargando todo correctamente. Ahora, a partir de ahora quiero empezar a trabajar con los estilos de Tailwind. Entonces tenemos que cargar esos estilos. ¿Y dónde deberíamos cargar esos estilos? Lo debemos cargar en nuestra plantilla. Entonces vamos a dirigirnos aquí y vamos a abrir nuestra plantilla. Nuestra plantilla se encuentra dentro de Resource, View, Layout y se llama app.blade. Acá debo cargar los estilos de Tailwind y como nosotros estamos trabajando con Jetstream, esos estilos ya están cargados y se encuentran dentro de la carpeta public css app.css. Ahora, para cargarlo lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aquí vamos a agregar una etiqueta link y en este href vamos a abrir estas llaves para imprimir código PHP y vamos a llamar al método asset. El método asset se posiciona en la carpeta public y a partir de ahí tenemos que indicarle la ruta que debe seguir para traer el archivo. Le tenemos que decir que ingrese a la carpeta css y que nos traiga el archivo app.css. ¿Qué más quiero hacer? Quiero cargar una fuente que viene por defecto en la plantilla que se crea cuando instalamos un proyecto con Jetstream, que es la siguiente. Vamos a abrir este archivo que renombramos anteriormente. Y acá encontramos esa fuente. La voy a copiar, me dirijo a mi plantilla y lo pego acá. Ahora, una vez que hemos incluido esos archivos, si volvemos al navegador y actualizamos y vemos que este H1 perdió ese color negrito que tenía, significa que ha cargado correctamente Tailwind a tu proyecto. ¿Qué más quiero hacer? A este body le quiero dar un determinado color. Para agregar un color con Tailwind, lo que tenemos que hacer es agregarle la siguiente clase. Vamos a poner bg, el color que queremos agregar. Quiero agregar un color gray y una determinada tonalidad. Por ejemplo, quiero que tenga una tonalidad 200. Actualizamos y ahora vemos que toda la página tiene una tonalidad medio gris.
¿Qué más quiero hacer? Quiero agregarle un padding en la parte de arriba para que el contenido que agreguemos no esté pegado en la parte superior. Entonces le agregamos la siguiente clase, padding top 4. Actualizamos y ya está. Ahora sí tenemos toda la configuración lista y ya podemos trabajar con nuestro CRUD. Ahora lo que necesitamos es recuperar la información de nuestra base de datos y mostrarlo acá. Para eso vamos a dirigirnos a nuestro componente, postComponent. Vamos a cerrar todo lo que ya no vamos a utilizar ahora. Y lo que debo hacer es tratar a este método del componente como si fuera el método index de un controlador. ¿Qué hacíamos en el método index? Recuperábamos en una variable la información de nuestra base de datos y luego se lo pasábamos a la vista. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Aquí voy a decir que quiero utilizar el modelo POS y acá los voy a recuperar. Voy a crear una variable que se va a llamar POS y voy a decir que quiero que me recupere todos los registros de la tabla POS. Una vez que ya recuperé todos los registros, se lo paso a la vista, para lo cual aquí escribo el método compact y le paso la variable POS. Una vez que le hayamos pasado esos registros a la vista, lo vamos a poder usar acá. Para mostrar esos registros, lo que voy a hacer es aquí abrir una tabla. Acá adentro voy a poner un tgead, acá abajo un tbody. Dentro del tgead voy a abrir un tr y voy a abrir 4 ths. El primer th va a decir id, el segundo th va a decir nombre, el tercer th va a decir body y el cuarto th lo vamos a dejar vacío y va a ser en esta columna donde vamos a incluir nuestros botones. En este tbody vamos a abrir un foreach y vamos a decirle que itere la colección POS. Y cada vez que haya un nuevo POS, lo almacene temporalmente en la variable POS. Y acá empezamos a mostrarlo. Vamos a abrir también un tr. Dentro de ese tr vamos a mostrar 4 tds. En el primer td, lo que debe hacer es mostrarme el id de ese POS. Entonces voy a poner POS id. En el segundo va a mostrarme el nombre. En el tercero va a mostrarme el body. Y en el cuarto vamos a incluir 2 botones. El primero va a decir editar y el segundo va a decir eliminar. Volvemos a nuestro navegador, actualizamos y obtenemos el siguiente resultado. Ahora, rápidamente vamos a darle ciertos estilos a esta tabla. Y lo vamos a hacer con las utilidades que nos proporciona Tailwind. Lo primero, a este div padre que tenemos acá, le vamos a dar la clase container. Y le vamos a decir que centre el contenido tanto para la izquierda como a la derecha. Venimos acá, actualizamos. Y ahora vemos lo siguiente. ¿Qué más quiero lograr? Quiero lograr que esta tabla tenga un color blanco. Entonces vuelvo acá a la tabla, le doy el color VG White, actualizamos y obtenemos esto. Ahora también quiero darle un pequeño borde, para lo cual aquí le agrego la siguiente clase, Rounded LG. Actualizamos y vemos un ligero borde acá. Quiero también que esta tabla sobresalga, para lo cual le tengo que dar un shadow. Entonces regreso aquí y le agrego la clase shadow. Muy bien. Este tgead que tenemos aquí, quiero que tenga un color distinto al resto de la tabla. Para eso, regreso aquí y a este tgead le cambio el color de la siguiente manera. Voy a poner un VG, le voy a decir que quiero que sea VG Grade con una tonalidad 50. Actualizamos. Vemos ahora que este tgead ahora es ligeramente más oscuro, pero vemos que se ha perdido los bordes que le hemos agregado acá, ya que el color de este tgead está cubriendo esos bordes. Para que no ocurra esto, a la tabla le vamos a dar un overflow hidden y lo vamos a hacer agregando la siguiente clase, overflow hidden. Actualizamos
Y ahora sí podemos apreciar nuevamente los bordes. ¿Qué más necesito? Que este TGEAD tenga una línea acá debajo. Entonces vamos a venir a este TGEAD y vamos a agregarle la clase border-b para indicarle que solo quiero que sea un border por la parte de abajo. Y también le voy a especificar el color border gray y con una tonalidad 200. Si hago eso, actualizo, ahora veo la línea acá debajo. También quiero cambiar el tamaño y el color de estas letras. Para eso a este TR le voy a agregar ciertos estilos y por cascada van a heredar estos TH. Entonces a este TR le voy a agregar las clases text XS para que el texto se muestre de un tamaño más pequeño. También le voy a agregar la clase font medium para que el texto se muestre un poco más grueso. Y le voy a agregar el color text gray 500. Venimos acá y obtenemos esto. Quiero que el texto que esté acá siempre esté en mayúscula, para lo cual le voy a agregar la clase uppercase. Y también quiero que este texto siempre inicie acá, al lado izquierdo, no en el medio. Para eso vamos a poner acá un text left. Actualizamos y ahora el texto está acá al lado izquierdo. Está muy pegado a los bordes, así que le voy a dar un padding a cada uno de estos THs. Vengo acá y le pongo un padding en el eje X de 6 y un padding en el eje Y de 3. Actualizamos y ya va quedando un poco más bonito. Si quisiéramos que estas letras estuvieran un poquito más separado, lo que podríamos hacer es agregarle aquí la siguiente clase. Tracking wider. Actualizamos y ahora estas letras se ven ligeramente un poco más separadas. Ahora vamos a darle estilos al contenido de la tabla que tenemos acá. En primer lugar quiero que cada registro esté separado por una línea. Entonces a este tbody le vamos a agregar las siguientes clases. Primero divid-y y luego divid-gray 200. Venimos acá, actualizamos y ahora entre registro y registro hay una línea. Ahora nos centramos en este TR y le damos las siguientes clases. Le decimos que quiero que tenga un texto pequeño y un color gray de tonalidad 500. Actualizamos y obtenemos ese resultado. Igual que hicimos con esto, vamos a agregarle cierto espaciado para que no esté pegado. Entonces vamos a venir a cada uno de estos TD y vamos a agregar lo siguiente: un padding X6 y un padding Y4. Actualizamos y obtenemos el siguiente resultado. ¿Qué más quiero hacer? Quiero darle estilos a estos botones, para lo cual me voy a dirigir acá y a estos botones le agrego las siguientes clases. Lo primero que quiero hacer es agregarle un color, para lo cual le pongo un BG blue y le doy una tonalidad 500 por ejemplo. ¿Qué más quiero? Que el texto dentro de ese botón sea blanco y con un font weight bold, para lo cual tengo que ponerle acá un font bold. Quiero que tenga un padding X de 4 y un padding Y de 2. Al mismo tiempo quiero que las esquinas estén redondeadas, para lo cual tengo que poner un rounded y vamos a ver qué obtenemos. Actualizamos y obtenemos este resultado. Ahora, este botón que dice editar, quiero que ocupe todo el ancho posible. Entonces venimos acá y a este le agrego la clase vfull. ¿Qué más? El botón de eliminar no quiero que sea azul, sino quiero que sea rojo. Entonces vengo acá y cambio este de blue a red. Este botón quiero que tenga un margin button hacia abajo, entonces se lo agrego. Aquí escribo margin button 2. Actualizamos. Y por último quiero que al pasar el mouse estos botones cambien de color a una tonalidad más oscura. Entonces aquí le paso el prefijo over y escribo BG blue y una tonalidad 700. Voy a copiar esto y se lo voy a pegar acá, pero en vez de blue, red. Actualizamos. Ahora cuando pasamos el mouse cambia de color.
Y para que se vea más estético esto, no quiero que ocupe todo el ancho posible, sino quiero que llegue a cierto tamaño y deje de crecer. Para eso, a esta tabla le vamos a agregar la siguiente clase. Vamos a poner un max width 4xl. Actualizamos. La tabla se ve al lado izquierdo, quiero centrarlo, entonces le agregamos la clase mxAuto. Y listo, ya tenemos nuestra tabla diseñada. Y ven cómo podemos generar diseños personalizados de una manera súper sencilla utilizando Tailwind. Si te interesa saber más sobre Tailwind, acá en la parte de arriba del video va a aparecer una tarjetita que te va a dirigir a mi curso de Tailwind desde cero. Muy bien, ahora lo que también necesitamos es un formulario, el cual nos va a permitir agregar un nuevo registro en esta tabla. Ese formulario lo vamos a colocar justo por encima de esta tabla. Venimos acá, bajamos un poco y acá va a ir nuestro formulario. Para eso vamos a crear primero un tip y vamos a copiar estas clases que le pusimos a la tabla. Pero adicionalmente le vamos a agregar un padding 4 y un margin bottom 6. ¿Para qué? Para que esté separado este formulario de la tabla. Si venimos y actualizamos, aquí está esa caja. Aquí vamos a incluir el formulario que necesitamos. Entonces vamos a volver y acá abrimos un form. Dentro de este form vamos a abrir un div y acá vamos a agregar un label y un input. En este label vamos a poner nombre. Volvemos acá, actualizamos. Vemos que dice nombre, pero aparentemente no aparece el input. Pero el input está acá, solo que está formateado y por lo tanto se ve sin estilos. Entonces vamos a empezar a darle estilos. Primero le vamos a dar estilos a este label. Vengo acá y pongo class. Un label tiene display inline. Yo quiero que tenga un display block, entonces le voy a poner block aquí. Quiero que lo que esté escrito dentro del label se muestre en mayúscula, entonces le voy a poner uppercase. Le voy a cambiar el color de texto. Text Gray 700, por ejemplo. Le voy a indicar que tenga un texto pequeño y tenga un font bold para que las letras se vean más gruesas. Venimos acá, actualizamos y obtenemos este resultado. Ahora, los labels son estructuras que vamos a utilizar a lo largo de todo nuestro proyecto un montón de veces. Así que sería algo incómodo que cada vez que queramos llamar a un label tengamos que definir nuevamente toda esta estructura. Entonces lo que podríamos hacer es generar una clase, la cual podríamos llamarlo por ejemplo formLabel, y esta clase que incluya todos estos estilos que acabamos de definir. Si queremos definir una clase que contenga todos estos estilos, tenemos que hacer lo siguiente. Primero irnos a la carpeta resource css y abrir este archivo que se llama app.css. En este archivo vamos a crear esa clase que les menciono. Vamos a poner que esta clase se va a llamar formLabel y le vamos a decir que quiero que se aplique todos esos estilos definidos por las clases que tenemos aquí. Entonces lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es compilar esta hoja de estilo que tenemos acá. A la hora de compilar, todo esto que hemos escrito acá lo va a transformar en código CSS y el resultado de esa compilación lo va a agregar al archivo que se encuentra dentro de la carpeta public css app.css. Y es finalmente este archivo que tenemos acá el que se está utilizando para mostrar los estilos. Entonces vamos a compilar esta página de acá. Para compilar lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Abrir la terminal y escribir el siguiente comando. npm run dev. Si ejecutamos este comando, solo se va a compilar una única vez este archivo. Pero es muy probable que a lo largo de todo el proyecto nosotros sigamos creando clases. Y para no tener que estar ejecutando npm run dev a cada rato, sería mejor idea si lo compilamos con este comando. npm run watch. Si ejecutamos este comando, de igual manera se va a compilar este archivo, pero va a estar a la escucha de cualquier cambio en esta hoja. Si agregamos más estilos acá, este comando lo va a detectar y va a volver a compilar todo esto. Así que ejecuto este comando, espero a que se realice la compilación. Mientras tanto, lo que voy a hacer es regresar acá
y agregarle la clase FormLabel. Ahora esta clase va a tener todos esos estilos de aquí. Voy a esperar que el proceso de compilación se realice y retomo con el video. Muy bien, el proceso de compilación ya se realizó. Entonces lo que voy a hacer es dirigirme acá y actualizar. Como vemos, se ha perdido los estilos y la razón por la que se ha perdido es porque actualmente está almacenado en caché la hoja de estilo anterior y no está considerando lo que se acaba de agregar. Para limpiar caché vamos a aplastar Control F5. Aplasto Control F5, ahora sí se limpió la caché y podemos apreciar que estamos definiendo todos esos estilos con FormLabel. Ahora vamos a definir los estilos para nuestro input. Primero a este input quiero ponerle un placeholder y este placeholder que diga ingrese un nombre. Y ahora voy a definirle las clases que quiero que tenga este input. La primera clase que quiero que tenga es block y que ocupe todo el ancho posible. Luego lo que quiero hacer es darle un color. Un color gray de tonalidad 200. Si actualizamos, tenemos este resultado. La letra de este placeholder está muy pegado a los bordes, así que le voy a dar un padding a este input. Un padding en el eje X de 4 y en el eje Y de 3. Actualizamos y obtenemos este resultado. Quiero que estas esquinas estén redondeadas y eso lo logramos poniendo rounded. Cuando escribo algo, este texto que escribo quiero que tenga otro color, no este negro. Eso lo logramos poniendo un text gray y la tonalidad que queremos que tenga, yo quiero que tenga una tonalidad 700. Ahora si escribo algo, se ve un color más bonito. Otra cosa que quiero hacer es que cuando este input tenga el foco, el color que tenemos acá cambie. Eso lo logramos si acá escribimos un focus y le damos el color que quiero que tenga cuando esté en el foco. Quiero que tenga, por ejemplo, un color blanco. Ahora, cuando un usuario haga clic, esto se pone blanco. Pero otra cosa que veo es que cuando está en el foco, acá lo marca con un color negro feo. Así que lo que quiero hacer es quitarle este color negro feo. Para eso vuelvo a llamar al prefijo focus y le paso la clase outline none. Actualizamos y ahora cuando este input está en el foco ya no aparece esa línea negra, pero se ve todo blanco y no se distingue con el fondo. Entonces le vamos a dar un border. Voy a escribir acá un border y cuando esté en el foco que tenga un border gray 500. Actualizamos y cuando está en el foco ahora vemos esta tonalidad de acá. Pero cuando no está en el foco vemos que también aparece este borde medio feo. Entonces para ocultar este borde lo que vamos a hacer es darle un border gray 200. Actualizamos y ahora sí aparentemente ya no está ese borde ahí. Y ya tenemos los estilos que necesitamos para nuestro input. Vamos a hacer lo mismo que hicimos para el FormLabel y vamos a crear una clase que contenga todos esos estilos de acá. Venimos acá y la clase en cuestión le vamos a dar el nombre de FormControl. Ponemos apply y pegamos todos esos estilos. Pero algo que tienen que tener en cuenta, estos prefijos que tenemos acá no podemos ponerlo dentro de la directiva apply. Entonces lo que vamos a hacer es acá abajo poner un FormControl y acá le pasamos los estilos que queremos que tenga cuando esté en el foco. Aquí volvemos a poner un apply y vamos a copiar todos esos estilos que habíamos definido para el foco. Teníamos estos dos de acá. Lo vamos a pegar acá y le vamos a quitar los prefijos. Y también teníamos el foco acá. Lo corto y lo pego acá. Ahora le quito el prefijo focus y le voy a dar guardar. Vemos que al guardar automáticamente
el comando ha detectado que he hecho un cambio en esta hoja y ha empezado el proceso de compilación. Mientras termina la compilación, lo que voy a hacer es venir acá y reemplazar todos esos estilos por la clase que acabamos de crear, que es form control. Aquí salió que ya terminó el proceso de compilación. Entonces, si volvemos acá, deberíamos tener el mismo resultado. F5. Si es que no aparecen los resultados luego de actualizarlo, no se olviden de aplastar control F5 para que se actualice la caché. Muy bien. Ahora, esto está muy pegado a este input. Entonces, lo que voy a hacer es acá, aparte del form label, quiero que tenga un margin button 2. Actualizamos y se ve mejor. Aquí ahora voy a incluir un text area. Para eso voy a abrir otro div. Aquí ponemos un label que diga descripción. A este label le damos la clase form label. Aquí escribimos un text area. Aquí ponemos body. El ID también va a ser body. Eliminamos este que dice columns y solo quiero que tenga 4 filas. Y a este text area le damos la clase form control. Si actualizamos, tenemos este resultado. Ahora, estos dos están muy pegados, entonces lo que voy a hacer es a este div agregarle un margin button 3. Actualizamos. Y a este label también le vamos a agregar un margin button 2. Acá vamos a agregarle un placeholder que diga ingrese la descripción del post. Y también necesitamos un botón. Vamos a copiar el que tenemos acá y se lo vamos a pegar acá. Lo que vamos a eliminar de acá va a ser este vfull. Y ya les dejo como tarea que ustedes mismos se generen una clase para los botones. Por ejemplo, podrían generar dos clases. Una que sea btn, que contenga todos los estilos comunes para todos los botones. Y otra clase que sea, por ejemplo, btn primary, que incluya solo el color azul, por ejemplo. ¿Qué más? A este editar lo vamos a cambiar por crear post. Ahora a este botón lo voy a separar de esta caja, para lo cual a este div le voy a agregar la clase margin button 3. Y por último, hace un rato yo agregué este formulario, lo voy a eliminar, ya que nosotros no vamos a mandar la información por un formulario, sino que lo vamos a mandar utilizando el componente de la iWire. Si venimos acá y actualizamos, obtenemos este resultado. Ahora, lo primero que vamos a hacer es insertar un nuevo registro a nuestra base de datos. Para eso, lo que tendríamos que lograr es hacer que el componente se entere cada vez que escribamos algo en estos campos. ¿Cómo vamos a lograr eso? Eso ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Nos vamos a dirigir a nuestro componente y acá vamos a agregarle dos propiedades. La primera propiedad que le voy a agregar se va a llamar name y la segunda propiedad que le vamos a agregar se va a llamar body. Ahora, lo que debemos hacer es generar una relación entre estas dos propiedades y los inputs que hemos agregado en nuestra vista. Para generar esa relación, vamos a nuestra vista y acá, a este input que tenemos acá, le vamos a agregar la siguiente propiedad. Voy a poner un wire model, le doy igual y le doy el nombre de la propiedad con la cual quiero relacionarla. En este caso, la propiedad se llama name. Luego voy a hacer lo mismo con el text area. Vengo acá, escribo wire model y lo voy a relacionar con la propiedad body. Entonces, desde ahora, cada vez que nosotros modifiquemos lo que tenemos acá, también se va a modificar el contenido de las propiedades de nuestro componente. Ahora, lo que necesito hacer es lo siguiente, que cuando yo dé clic a donde dice crear post, utilicemos esa información de las propiedades del componente para agregar un nuevo registro. Entonces, para eso, a este botón le vamos a asignar un evento. Y ese evento va a ser de tipo click. Para asignar un evento de tipo click, lo que tendríamos que hacer es poner un wire, click igual, y le tenemos que asignar acá el nombre de un evento de mi componente que se va a encargar de procesar esa información.
voy a poner que el método que se va a encargar de procesar esa información va a ser el método store, método que aún no creo. Entonces me regreso a mi componente y voy a agregar ese método. Vengo acá y escribo public function store. Y en este método voy a crear el código necesario para que agregue un nuevo registro a nuestra base de datos. Para lo cual voy a llamar al modelo POS, voy a acceder al método create, voy a abrir un array y dentro de ese array voy a escribir name y le voy a asignar el valor de la propiedad name. Para eso pongo this name. Y lo mismo voy a hacer con body. Pongo body y le asigno el valor almacenado en la propiedad body. Entonces pongo this body. Y esto sería suficiente para agregar un nuevo registro a nuestra base de datos. Vamos a verificar. Actualizamos esto. Aquí voy a escribir prueba y acá voy a escribir mensaje de prueba. Y le voy a dar crear post. Ahora, si me voy a la parte final de la tabla, ahí debería estar ese registro. Encontramos, acá dice prueba y mensaje de prueba. A lo mejor queramos que cuando agreguemos un nuevo registro, este aparezca acá adelante. Entonces vamos a regresar a nuestro componente y acá a la hora de recuperar los registros lo vamos a hacer de otra manera. En vez de al, vamos a escribir lates y lo vamos a pedir que lo ordene de manera descendente por el ID. Y para que se genere la colección, lo que tenemos que hacer es al final ponerle el método head. Ahora sí, actualizamos y el último registro aparece acá. Si agregamos un nuevo registro, por ejemplo prueba 2, acá escribimos mensaje de prueba 2, ponemos crear post, automáticamente se ha agregado acá. Pero miren lo siguiente, después de crear el post, acá sigue estando los mensajes que hayamos escrito. Y lo ideal sería que luego de agregar el registro, estos de acá se eliminen. Para solucionar este problema, lo que vamos a hacer es dirigirnos nuevamente a nuestro componente. Y acá, luego de agregar un nuevo registro, vamos a pedir que las propiedades name y body se reseten. Para eso vamos a agregar lo siguiente. Vamos a poner this, accedemos al método reset. Y como queremos que se resetee dos propiedades, lo que voy a hacer es pasarle un array. Y dentro del array, el nombre de las propiedades que queremos que se reseteen. En este caso es la propiedad name y la propiedad body. Venimos acá, actualizamos. Ahora voy a escribir acá prueba 3 y acá vamos a poner mensaje de prueba 3. Ponemos crear post, se agregó el registro y se eliminó los datos que teníamos aquí. Muy bien, ahora vamos a escribir el código necesario para poder editar un registro. ¿Qué quiero lograr ahora? Lo que yo quiero lograr es que cuando yo dé clic acá donde dice editar, esta información que tenemos acá aparezca en el formulario. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir a la vista del componente, vamos a bajar a la tabla y acá al botón que dice editar le vamos a pasar un evento. El evento que le vamos a pasar va a ser clic y le vamos a decir lo siguiente. Le vamos a decir que cuando un usuario dé clic se active el método edit. Ahora, a este método tenemos que pasarle un parámetro. Para pasarle un parámetro, lo que tenemos que hacer es abrir paréntesis y dentro de este paréntesis le vamos a pasar el parámetro que queremos. En este caso yo quiero pasarle como parámetro al objeto post. Entonces voy a abrir estas llaves y dentro de estas llaves voy a escribir al objeto post. Ahora me dirijo nuevamente a la clase del componente y acá tengo que crear el método edit. Para esto escribo public function edit. Como le estoy pasando un parámetro, acá lo tengo que recibir y le voy a decir que este objeto es un objeto de tipo post. Una vez que ya lo hemos recibido, lo que debo hacer es cambiar los valores de estas propiedades con los valores de este objeto. Entonces empezamos a cambiarlo. Lo primero es cambiar el nombre del name y vamos a decir que sea reemplazado por el valor del nombre del post y lo mismo con el valor de body. Vamos a pedir que sea reemplazado por el valor de
el body del post. Ahora, una vez que hemos hecho eso, si venimos acá y actualizamos, miren lo que va a ocurrir si doy clic a uno de estos botones. Pongo editar y se llena el formulario con la información de este registro. Si pongo editar al otro, se llena con la información del otro registro. Entonces ya podría escribir lo que yo quiero acá. Pero va a surgir un problema. Vamos a poder modificar este contenido, pero acá sigue habiendo un botón que lo que hace es activar el método store. Y yo lo que necesito es que haya un botón que lo que haga es activar un método llamado update. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir nuevamente aquí y acá voy a agregar una nueva propiedad. La propiedad que le vamos a agregar se va a llamar acción. Y le vamos a decir que esta propiedad se inicialice con el valor de store. Una vez que hemos asignado esta propiedad, volvemos a la vista del componente y acá en el formulario vamos a poner una condicional con las directivas de Blade. En la condicional vamos a preguntar si el valor de acción es igual a store. Si el valor de acción es igual a store, lo que yo quiero es que me muestres el botón que tenemos aquí. Ahora, si el valor de acción es distinto a store, vamos a poner else. También quiero que me muestres un botón, pero este botón va a decir actualizar y lo que va a activar es un evento llamado update. Regresamos acá, actualizamos. Acá sigue diciendo crear post, pero vamos a ver qué ocurre si cambiamos el valor de acción de store por update. Venimos, actualizamos y ahora nos muestra un botón que dice actualizar. Entonces ya van viendo por dónde va la cosa. Aquí lo dejo en store y acá cuando un usuario dé clic a uno de los botones de edit, lo que quiero hacer, aparte de reemplazar los valores de la propiedad name y body, lo que también quiero hacer es que reemplace el valor de la propiedad acción y que lo reemplace por el valor de update. Entonces vamos a ver qué ocurre. Volvemos a actualizar esto. Dice crear post, pero si le doy clic al botón de editar, ahora se llena con estos datos y acá nos aparece el botón de actualizar. Este botón de actualizar, como habíamos especificado, lo que va a hacer es activar un método llamado update que todavía no creamos, entonces lo vamos a crear. Voy a escribir acá public function update y este va a ser el método que se va a encargar de actualizar el registro. Pero para poder actualizar un registro necesitamos poder recuperar ese registro primero y para recuperarlo necesitamos su ID. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es venir acá y aparte de name body vamos a agregar una nueva propiedad que va a ser la propiedad ID. Y acá vamos a pedir que lo complete con ese valor. This ID es igual al ID del post. Una vez que ya tenemos la propiedad ID, acá vamos a recuperar nuevamente el registro de la siguiente manera. Vamos a poner un post es igual al valor de post find y acá adentro le pasamos el valor del ID, que sería accediendo a this ID. Una vez que ya recuperamos ese registro, lo podemos actualizar, para lo cual venimos a post update. Acá accedemos a la propiedad name y lo reemplazamos con el valor de lo que tenga almacenado actualmente la propiedad name. Y lo mismo con el body. Voy a escribir acá body y voy a pedir que lo reemplace con lo que tenga almacenado actualmente la propiedad body. Y vamos a ver si está funcionando todo correctamente. Volvemos acá, actualizamos. Y me dice que yo no puedo definir una propiedad llamada ID. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esta propiedad que definimos como ID y lo vamos a cambiar por post ID. Acá también lo cambiamos por post ID y acá también lo cambiamos por post ID. Venimos, actualizamos y ya no me da ese error.
Entonces vamos a probar si está funcionando. Acá pongo editar, se llena con sus datos y vamos a editar esto, por ejemplo. Vamos a poner editado. Pongo actualizar y vemos que se cambió correctamente. Ahora, lo ideal sería que una vez que hayamos actualizado, se limpien todos estos datos y este botón de acá vuelva a decir crear post. Entonces para eso vamos a venir acá y después de actualizar vamos a pedir que nos resetee todos esos valores. Para lo cual voy a copiar esto que ya tengo acá. Voy a pedir que me resetee el name, el body. También voy a pedir que me resetee la acción y que me resetee el valor de post ID. O sea que retorne todo a como estaba inicialmente. Entonces yo actualizo esto, pongo editar, cambio esto, dice actualizar, voy a eliminar esto, pongo actualizar, el formulario volvió a su estado original y esto se editó con éxito. Ahora, sería buena idea hacer lo siguiente. Nosotros actualmente cuando hacemos clic a editar, se completa con los datos de este registro y acá te dice actualizar. Podríamos hacer lo siguiente. Agregar un botón acá que diga cancelar y de esa manera si el usuario ya no quiere actualizar, lo que puede hacer simplemente es cancelar y limpia esto y que el botón me vuelva a decir crear post. Así que vamos a agregar eso. Vamos a venir acá y acá después de este else, ya que solo quiero que ese botón que vamos a agregar aparezca cuando el usuario haya hecho clic en editar, vamos a agregar un nuevo botón. Ese botón va a ser de color rojo. Y va a decir cancelar. Y el método que va a llamar cuando alguien le haga clic se va a llamar default, por ejemplo. Vamos a la clase de nuestro componente y acá creamos ese método. Vamos a poner un public function default. Ahora, en este método default simplemente vamos a activar lo mismo que tenemos acá, para que se limpie todo. Entonces actualizamos. Un usuario puede hacer clic en editar. Les aparece estos dos botones. Si se arrepiente simplemente pone en cancelar y se limpia todo de nuevo. Y por último deberíamos habilitar el botoncito de eliminar. Y con lo que hemos visto ya debe ser demasiado sencillo. Vamos a venir acá. A este botón que tenemos acá que dice eliminar le vamos a agregar un evento. Wire click. Y el método que queremos que se active cuando un usuario haga el clic va a ser el método destroy. Y de igual manera que hicimos con el método edit, necesitamos pasarle el objeto post. Entonces se lo voy a pasar. Ahora simplemente nos dirigimos a la clase de nuestro componente y vamos a crear ese método. Voy a poner un public function destroy. Y acá recibimos ese parámetro que le estábamos mandando, que es el parámetro post, y le vamos a decir que es un objeto de tipo post. Y acá simplemente lo único que tendríamos que hacer es llamar al objeto post y pasarle el método delete. Y nada más. Ahora, si regresamos acá y actualizamos, le doy clic a este botón de eliminar y desapareció el registro 22. Le doy clic a este botón de eliminar. Desaparece el registro 22 y así puedo ir eliminando todos los registros que yo quiero. Y con eso concluimos nuestro primer CRUD con Livewire. En el próximo capítulo lo que te voy a enseñar es a cómo validar la información que mandemos y asimismo cómo funciona la paginación con Livewire. Por si es que quieres saber más sobre el framework Tailwind, el cual te permite generar diseños personalizados de una manera muy rápida, aquí al lado derecho de la pantalla te voy a dejar una lista de reproducción para que te puedas dirigir a mi curso de Tailwind desde cero. Asimismo, si quisieras apoyar a este canal, me ayudaría bastante si le das like a este video y te suscribes al canal. Sin más, me despido y nos vemos en el próximo capítulo.